Ok. Entonces, vamos trabajando. De una vez vamos a empezar a trabajar. Vamos a empezar a trabajar ya de una vez. Con. eh, con. Déjenme ponerle aquí. Déjenme verlas. Ok. Muy bien. Vamos a quitar este. Ok. Vamos a empezar a trabajar de una vez con lo que es interculturalidad y les explico más o menos cómo está la dinámica. ¿Sale? Les explico cómo está la dinámica. Primero vamos a ir preguntando a cada una de ustedes con respecto al tema que vamos a trabajar hoy. ¿Sale? Entonces, yo les pregunto y ustedes van contestando. Muy bien. Les comparto mi pantalla. Les comparto mi pantalla que es esta. Y de una vez vamos a... Profe, Dígame, Nayeli. Dime, Naye. Dime, Naye, te escucho. Ok, educación intercultural. Yo espero que estén viendo mi escritorio. Por ahí déjenme saber si sí lo están viendo. Yo no las sí, puedo ver. profesor. Ok, muy amables. Sí, profesor. Ok, a lo mejor no se va a ver muy bien porque pues están trabajando con celulares, pero de todas maneras yo les Profe, ¿sí se presento. escucha? Sí, sí se escucha, Naye. ¿Vale? Sí se escucha. Yo, Ok, pues, quita mi cámara, no quiero. ¿Me escucha? sí. Le vamos a poner ahí un mensaje a Naye porque creo que ya no nos escucha. Le vamos a poner aquí. Ajá. Pero sí me escucha. Ok, te comentamos. La voz Sí, no escucha sí como se que no. escucha. Sí se escucha, Naye. Ok, bueno, entonces continuamos. Eh, yo hice previamente una presentación que es esta. Espero que la vean. No sé si se va a ver bien Sí, allá. profesor. Ok, entonces no vamos a trabajar con esta ahorita. Si nos da tiempo, la recorremos y ya hacemos una explicación de lo que seguramente ustedes también ya me van a comentar. La dinámica sería la siguiente. Hoy vamos a trabajar con el segundo tema. Déjenme hacer más grande este. Déjenme hacer más grande este. Ok, el segundo tema era eh, construcción de la interculturalidad. No íbamos a ver lo que era la diferencia de entre multi, pluri e interculturalidad. Y la lecturita que era de Álvarez Ruiz. ¿Alguien me puede decir qué número de lectura era? No me acuerdo qué número de lectura era. Creo que la 3. No. La 2 tampoco. ¿Alguien me puede comentar qué lectura era? ¿Qué número de lectura era? Ah, era Desde esta, la me creo parece. que era la 2, profesor. Ajá, esta. Sí, sí, es cierto, era la segunda uno. Ok, interculturalidad y esta era la lectura que íbamos a ver. Yo preparé una diapositivas ¿La debido sesión a... 1? Sí, Es de la 11. sí, ok. Déjenme... Bueno, mira, intenta quitar tu video, si no tienes el video predefinido, y nada más el micrófono lo dejas abierto. O si te cuesta mucho, también inhabilita el micrófono y ya cuando te toque a ti la participación, ya lo habilitas para que participes, ¿sale?
Ok, bueno, entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Yo les pregunto a cada una de ustedes, les pregunto, voy a dejar de compartir la presentación. Les pregunto a cada una de ustedes de la lectura, me comentan y ahí vamos trabajando. ¿Sale? Empezamos con... eh, déjenme ver. Empezamos con Anabel. Ana. Lo vamos a omitir aquí. Ok. Ana, cuéntanos de la lectura. Profesor, ¿de cuál lectura? De la Es que no lectura. escucho bien. Ajá, de la lectura que se quedó pendiente, que era la segunda. No sé si... es que no estuviste No estuve en la clase en la pasada. clase pasada y se me hace que no Sí, revisaste. ahorita estoy. Ajá. Bueno, si no pudiste, no tuviste tiempo de revisar el video, no te preocupes. Buscamos a alguien más que participe, ¿sale? Vamos a escuchar a Gise, que es la que tengo como segunda. Ajá, bueno. Cuéntanos, Gise, por favor. No te escuchamos porque tienes apagado tu micrófono. Ok. Ya está. Ahora sí. Bueno, Adelante, Gise. la lectura hablaba sobre el proceso histórico de lo que es la interculturalidad. Nos dice que para llegar al término o para explicar lo que es la interculturalidad, pues se ha pasado por distintas etapas. Ajá. O se ha tenido que definir otros conceptos como es la tolerancia. Ok. La tolerancia, el pluralismo y el multiculturalismo. Ok. Nos dice que la tolerancia, pues, hace referencia al respeto de diversas intercultural y estatal, en donde el poder dominante infiere en culturas imponiendo sus relaciones de dominio. Ok. Pues ahí no, hasta. bueno, me entendí un poco. Ajá, hasta ahí. Espera. En este sentido de la interculturalidad, en el sentido liberal, lo que quieren hacer es sí respetar las costumbres, religiones del otro, pero siempre y cuando imponiendo su propia ley. Eso es, decía algo así como sobreestatal o supraestatal, ¿no? Pasar por encima del Estado. Les voy a pedir a todas las que tienen su video encendido que le pongan clic a la cámara para que podamos ahorrar este ancho de banda y nada más las escucho. ¿Sale? Nos escuchamos para que podamos seguir trabajando. ¿Ok? Bueno, también sobre, bueno, como ya lo decía, era el concepto de tolerancia, está ligado al concepto. Ajá. Está ligado al concepto de... Ay, no sé. Ok, adelante, te estamos escuchando, Gise. Que no significa la no interferencia en los comportamientos ajenos, respeto a la dignidad de los demás, que sirve de base a las libertades. Okay. Pues como mencionó apenas, ¿no? Que la tolerancia va ligado a lo que es la interculturalidad, porque así se va a poder escuchar a los demás y tratar de comprender lo que ellos están viviendo o su realidad, para que también para que ellos también puedan entender nuestra realidad y pues podamos convivir de una manera adecuada. Ok, muy bien. Pues
Ajá. Creo que es lo más importante. Al menos me llamó la atención. Ok, muy bien. Vamos La realidad ajá, estar basada en la tolerancia. ok, muy bien. Vamos a pasar el micrófono a alguien más de tus compañeras para que ella nos comente algo sobre lo que leyó de, del tema. Adelante, Tere, ¿puedes comentarnos algo? Adelante, te escuchamos. Bien, ¿qué profesor? Tere, usted, señorita. Ay, perdón. Sí, Es que adelante. no se escucha bien, profesor, pero Sí, adelante. bueno, yo no estuve en la clase, pero sí leí el libro. Ok, Y bueno, menciona que la interculturalidad como concepto ha pasado por diferentes etapas para llegar a lo que es ahora. Y que se compone de múltiples conceptos. ajá, La interculturalidad muchas veces se confunde con la diversidad cultural y todas esos sinónimos que existen. sí, sí. Pero sí, entonces lo que es en sí la interculturalidad se refiere más que nada a lo que es un intercambio de cultura dentro de una misma sociedad. Ujú. Por ejemplo, los pueblos indígenas con nosotros. Ok, sí. Que sí, engloba la cultura de los demás, engloba la diversidad, la movilidad humana, que hay muchas cosas, pero eso es en sí, no se refiere a tanto que haya muchísimas culturas dentro, sino que es la relación que tenemos nosotros dentro de de una determinada sociedad con las culturas que prevalecen dentro de. Ok. ¿Alguna otra cosa que quieres ahondar? Creo que pues bueno, no, bueno, conforme avancemos con la clase, yo creo que vamos a ahondar un poquito más en el tema, entonces que siga con mis demás compañeras, si le parece. Ok, muy bien. De hecho, me parece muy bien el punto que has tratado porque en realidad es precisamente esa relación que tenemos con las otras culturas o con lo cultural de las demás personas lo que hace esta relación intercultural. Bueno, vamos a pasar con Itzel. ¿Nos podría comentar de la lectura? Bueno, pues yo retomando, bueno, lo que nos comparten nuestras compañeras, pues realmente la lectura pues nos da a conocer pues los diferentes conceptos en cuestión y presenta que es la tolerancia, Sí. lo cual pues nos da a conocer que es el respetar los valores ajenos, ¿no? Okay. En cuestión de esos comportamientos, bueno, tener ese respeto por el respeto a la dignidad. También, bueno, por parte de la ONU, tienen el concepto de cultura, que realmente no es un instrumento pues del progreso material, sino que es el fin y el objetivo del desarrollo, pues entendido y en el sentido pues de realización de la existencia humana en todas sus formas y su plenitud. Okay. También comentaba en cuestión de la interculturalidad, que pues en esta pues consiste pues más que nada con bueno como en un intercambio pues tanto de opiniones y basado al respeto en el entendimiento mutuo entre personas y grupos con orígenes y patrimonios diferentes. También nos comentaba que bueno que existe acerca de en el cual las clasifican por ilustración. La normativa, esta es en base a las normas, la forma de vida, la psicológica, en el cual pues, el individuo se adapta al ambiente, la genética, que es la importancia de la cultura como artefacto, la estructural, en caso de la organización de la cultura.
Ok, ok, muy bien, le vamos a dejar hasta ahí para que otro de tus compañeras participe. Le vamos a pedir a Janet García, no sé si nos pueda comentar algo. Eh, Tendría que desbloquear su micrófono, pero la escuchamos. A ver si está por ahí Janet. ¿No? ¿No se encuentra? Bueno, le vamos a pedir a Joana que nos comente un poco de la lectura. Adelante, Joana. Me parece que tampoco está. Bueno, le vamos a pedir a Lisbeth. Señorita Lisbeth, coméntenos algo de la lectura. ¿No? Bueno, parece ser que tampoco está por ahí. No sé si Anayeli ya nos puede escuchar y si puede comentarnos algo sobre la lectura. ¿No? Ok. Bueno, pues si gustan, para que se haga más rápido la clase, les voy a ir poniendo la diapositiva que previamente hice para que la vayamos explicando. Si tienen alguna duda, pues interrumpen para que podamos trabajarla, ¿no? O disiparla. Entonces, les presento la diapositiva. Es la sesión 2 y vamos a ver la diferencia entre multi, pluri e interculturalidad. Empezando con la construcción de la interculturalidad, que esta se empieza desde un proceso histórico con respecto a la modernidad desde el siglo XVI, es decir, desde el Renacimiento y hasta el capitalismo tardío. En este sentido tenemos tres conceptos anteriores a la interculturalidad. Una es la tolerancia, que es la que va ligado a la dignidad de la persona, es decir, dígame. Adelante. Adelante, Anayeli. Te escuchamos, Anayeli. Adelante. Bueno, parece ser que ya no nos escucha. Continuamos. Bueno, les decía que hay tres conceptos. Uno de ellos es la tolerancia. ¿Sale? Dentro de la tolerancia es el concepto ligado a la dignidad de la persona. Esto significa que nosotros somos tolerantes con algunas actitudes. No se nota. Perdón. Discúlpenme. Sí, gracias por comentármelo. No he presentado la pantalla. Ok, a ver, ahora sí. Ahora sí ya se nota la diapositiva. Ya. Ok. Una disculpa porque Ya. Sí, ya. no había compartido la pantalla, entonces. Ok, decía que estamos en la educación intercultural, es la sesión 2 y la diferencia entre multi, pluri e interculturalidad, que algunas cosas ustedes ya las habían mencionado. Con respecto a la interculturalidad, no es una palabra nueva, es una palabra que ya viene desde hace mucho tiempo en el siglo VI con respecto al Renacimiento europeo y hasta el capitalismo tardío. Hay varios conceptos con respecto a interculturalidad que fueron antes de la misma, como por ejemplo la tolerancia. Ya les decía que tiene que ver con la dignidad de las personas, es decir, con la no interferencia de los comportamientos de la otra persona.
Es decir, respetar lo que la otra persona hace, lo que la otra persona piensa, lo que la otra persona eh, habla con respecto a cierto tema. Eso sería tolerancia. Hay una tolerancia preliberal que está asociada a la libertad de la religión en un contexto limitado. En este caso sería en Francia en el siglo VI. Y en el caso de la tolerancia liberal es una tolerancia horizontal, personal y universal. ¿Qué significa? Que se tolera que la otra persona tenga una religión diferente, que tenga costumbres diferentes, que tenga bailes diferentes, gustos diferentes, pensamientos diferentes, eh, la necesidad de amor diferente. Por ejemplo, actualmente nosotros, en nuestra actualidad, en este siglo, digamos, en estos precisos momentos, ya hay mucha gente que se declara homosexual, por ejemplo, o se declara bisexual, o se declara algo del grupo LGBT, ¿no? Y entonces uno tolera esa forma de ser de las personas, es decir, no critica uno la forma en la que ellos conciben el amor, ¿no? En ese sentido, la tolerancia liberal, que es ya más horizontal y es muy personal y además universal. En el caso de la tolerancia posmoderna, ahí se incluye el respeto a la diversidad de las etnias y las culturas. En este sentido, ya con un enfoque intercultural, supraestatal. Y ese es el dice Cantinflas, ese es el detalle, porque ahí si hay una tolerancia, sin embargo, hay una tolerancia a esas culturas y a esas diversidades de las etnias, pero donde el más dominante quiere imponer a esas culturas sus relaciones de dominio. Es decir, si nosotros fuéramos más tolerantes en el sentido educativo, no tendríamos por qué educar en el idioma castellano. Si en una comunidad hablan otro idioma, el náhuatl, el totonaco, el mixteco, debería de haber profesores que hablen esa lengua, y enseñen en esa lengua. No sé si me voy explicando hasta ahí. ¿Tienen alguna duda? Profesor. Ok, muy bien. Avanzamos. El otro concepto, se me ha ido la palabra, es el pluralismo, ¿sale? El pluralismo es un intento muy primario de asegurar la paz, ¿sale? En este sentido, ser plural significa tener diversidad en las formas de pensamiento, de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros mismos en este grupo somos plurales porque no pensamos de la misma manera, no actuamos de la misma manera. A lo mejor podemos ser del mismo género, sin embargo no actuamos de la misma manera. ¿No? No amamos de la misma manera, no estudiamos de la misma manera, no aprendemos de la misma manera, etcétera, etcétera. En ese sentido hay pluralismo, ¿no? Y tenemos respeto con respecto a ese pluralismo. Y ese respeto hacia la otra persona, hacia la otra identidad, es un respeto y un reconocimiento recíproco. Pues así como yo respeto a la otra o al otro, me respetan. ¿Sí? ¿Iban a comentar algo? ¿No? Ok. Continuamos entonces. Bueno, en el ámbito político, el pluralismo está limitado a un respeto de las minorías en tanto que las mayorías. Es decir, se intenta respetar a las minorías y tomando en cuenta también a las mayorías. Este pluralismo es desde una visión más
de consentimiento, es decir, vamos a respetarlos porque pues son pocos y tienen una religión diferente, tienen una economía diferente y lo que se necesita es respetar esas minorías y no sobreponer una minoría a la otra minoría, o no sobreponer o no poner encima de las minorías las mayorías, ¿sale? En este sentido, dentro de las minorías existen las comunidades, ¿sale? Dentro de las minorías existen las comunidades. De hecho, nosotros mismos ahora somos una comunidad que está estudiando, que está viendo interculturalidad, ¿no? Y en ese sentido nos identificamos con esta comunidad. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo un tema, estamos trabajando con un tema, o aunque somos de comunidades diferentes en el sentido de grupos diferentes, unos somos del tercer cuatrimestre y otros somos del noveno, nos unimos en una comunidad y en esta comunidad nos identificamos. Es decir, existe una relación entre nuestra comunidad y en consecuencia debe de haber un pluralismo, porque no todas o no todos pensamos de la misma manera o no todos actuamos de la misma manera. En este sentido, el pluralismo lo que propone o lo que presupone es que debe haber una disposición a ser tolerante con el otro o con las otras, ¿no? Debe de ser una asociación voluntaria. Bueno, en este caso no sé si es voluntaria o no. Yo supongo que sí, porque todos estamos buscando el mismo ámbito o el mismo conocimiento, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido sí es una comunidad, ¿no? Es una asociación voluntaria y hay un pluralismo también voluntaria. Es decir, no impuesta, ¿no? No impuesta, sino que compartimos, en este caso, la transversalidad de la materia de tercero y de noveno, ¿no? Y en consecuencia, esta comunidad pluralista va a tener diferencias, van a ser las diferentes diversidades que se van a respetar en reciprocidad y que hacen concesiones recíprocas. Una de esas concesiones es, por ejemplo, que todos y todas nos pusimos de acuerdo en este horario. Bueno, en realidad no fuimos nosotros, sino que nos lo dieron, pero todos decidimos que en este horario íbamos a trabajar. ¿Sí? Con respecto al pluralismo y a la tolerancia, es una conexión intrínseca, es decir, es una conexión que se da de sí. Es decir, que en el caso de la tolerancia se respetan los valores ajenos, se respeta el valor de la otra persona, ¿sí? Sus pensamientos, sus emociones, su forma de ver la vida, su forma de trabajar, su forma de aprender, etcétera, etcétera. Y el pluralismo afirma mi valor propio, es decir, que yo soy plural con respecto a la otra persona, que soy tolerante. En ese sentido hay una diversidad, ¿no? Y se evita el disenso. No sé si alguien sabe qué es el disenso. ¿Alguien me puede comentar? ¿Quién me comenta del disenso? ¿Alguien sabe, pues, si saben de qué es disenso? No, yo no. No conozco la terminología. Ok, disenso no es otra cosa que disentir, es decir, no estar de acuerdo con, ¿sí? Entonces, en este pluralismo y en esta tolerancia vamos a evitar el disenso, ¿no? Eso que va a hacer, pues va a enriquecer nuestros valores propios como individuos y los valores de las otras personas. Es decir, a mí me gusta vestirme de tal o cual manera y luego veo a otra persona que no se viste igual a mí, o peor aún, se viste igualito a mí,
y entonces yo voy y le reclamo, ¿no? Ahí entonces no hay pluralismo, porque pareciera que me está copiando en lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, quizás no es así. A él también le gusta vestirse así. Entonces hay que ser tolerante en ese sentido del pluralista, de ser, de el ser pluralista, ¿no? Del pluralismo. De saber respetar a la otra persona como es. También la lectura nos mencionaba algo así como de la identidad nacional. Dentro de la cultura, de la interculturalidad, nosotros vamos a tener una relación con nuestro país. La identidad nacional no es otra cosa que un sentimiento de apego a la tierra que te vio nacer o a la tierra en la que estás o a la tierra que es tu patria, ¿no? Y eso puede darse o no puede darse. Desde el gobierno se intenta generar esa identidad nacional, ¿no? ¿Por medio de qué? Pues por medio de los himnos nacionales, por medio de el himno al Estado, por ejemplo, por medio del juramento a la bandera, por medio de un montón de o muchas estrategias que usa el gobierno para que nosotros nos sintamos como parte de una nación, ¿no? Claro que eso también, la identidad nacional, se da desde otras perspectivas. Por ejemplo, desde la psicológica, en el sentido de que te sientes enamorado de tu tierra o digamos que has salido y viajas y conoces tu espacio, conoces tu naturaleza, conoces los lugares de nuestro país y entonces eso te hace sentirte o te hace apropiarte de esa identidad nacional. De hecho, yo recuerdo hace un semestre hicimos un viaje con las señoritas de octavo anteriormente, ahora noveno, que fue en esto de enseñanza-aprendizaje de la geografía y fuimos a una casa de las compañeras, ¿no? Y subimos caminando y nos iba explicando y nos contaba cosas, entonces nosotros nos apropiamos de esa cultura también, nos apropiamos de ese sentimiento, de esa pues de ese calor que siente hasta por la tierra en la que está, ¿no? Por ese amor. Entonces eso se podría decir identidad por mi espacio geográfico. Y es lo mismo. Nosotros podríamos hacer esta identidad nacional mucho más grande en el sentido de que pudiéramos conocer más cosas, ¿no? Conocer más cultura, por ejemplo, ¿no? Conocer, digamos, aquí en nuestro contexto, conocer lugares que pudiéramos apreciar, gente que pudiéramos apreciar con otro tipo pues de lengua, quizás, con otro tipo de cultura, con otro tipo de bailes, con otro tipo de, ¿por qué no decir?, de dioses, de religiones, etcétera. Eso podría ampliar nuestra identidad nacional. Así lo mismo la historia. Si nosotros conocemos cuál fue el proceso histórico de nuestra revolución, digamos, de cómo nos dejamos, cómo nos liberamos del yugo del usurpador en nuestro país, entonces podríamos tener una mejor identidad nacional, ¿no? Desde el otro sentido de la territorial, ya les decía que podemos andar viajando, o en el sentido de que si nosotros fuéramos autosuficientes, que pudiéramos tener un buen trabajo, una buena educación, etcétera, etcétera, bien que delimitaríamos territorialmente nuestro territorio nacional, ¿no? Y sería una identidad nacional, es decir, nos sentiríamos orgullosos del espacio donde nos encontramos. Y el último, que es el de la política, que ya les decía que desde lo político, desde el gobierno, siempre se
se propone o se da las herramientas para que podamos sentirnos orgullosos de ciertos símbolos patrios y tener una identidad nacional más arraigada. Bueno, en ese sentido de la identidad nacional con respecto a la interculturalidad, recordando que la interculturalidad es la relación de muchas culturas, de muchas formas de pensar y que se juntan o se entrelazan en una comunidad, ¿no? Que puede ser en una comunidad como mi casa, como mi espacio de juego, la escuela, no sé, el estado, etcétera, ¿no? En ese sentido, la interculturalidad. En el caso de México teníamos más anteriormente, era más visible un problema, porque nos encontrábamos en un modelo de corte neoliberal. Eso implicaba que nosotros respetáramos pocos la cultura de los otros, ¿no? Que dentro de esa comunidad nosotros pusiéramos nuestra forma de pensar sobre la forma de pensar del otro o de la otra. En ese sentido, se creía que por estar en este modelo neoliberal y con este discurso de globalización o globalizador, que todo se podía y que todo se valía, quedamos ahí subsumidos en ese sentido, ¿no? No sé si han escuchado la frase de... mucha gente la dice, sobre todo la gente más de antaño, dice hay que joder porque atrás te vienen jodiendo, ¿no? Eso no es respeto a la comunidad, no es respeto a la pluralidad y no es respeto a la diversidad, ¿no? Que estemos en este modelo neoliberal no quiere decir que todo se vale. Debería de haber reglas y debería de haber sanciones para aquellas personas que cometan ciertos errores, ¿no? O ciertas rechazos o buscar quitarle lo que tiene el otro, ¿no? Esto era característico, ¿por qué? Pues porque siempre buscábamos la ganancia económica y la ganancia económica por la misma ganancia, ¿no? Es decir, no, si nosotros íbamos al centro, al mercado, luego afuera del mercado hay gente que vende también sus frutas o sus productos del campo, ¿no? Y nosotros llegamos y les decimos, bueno, ¿cuánto vale tal cosa, ¿no? Por decir algo, sus jitomates. Ah, no, pues que vale 20 pesos. Ah, y si me llevo 2 kilos, pues serían 40 pesos, te dice la persona, ¿no? Y si me llevo 3, no me lo dejaría en 25, ¿no? Entonces ahí no estamos respetando la pluralidad de la otra persona, sino que estamos haciendo, pues estamos intentando ganar lo más que se pueda con respecto a esa persona, ¿no? Y no nos damos cuenta que esa persona a lo mejor viajó ciertas horas, tuvo que cargar su cajita, etcétera, 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 ¿no? No nos pasa lo mismo cuando vamos a una tienda grande, ¿no? Vamos, pedimos algo, una fruta, un mango, lo que sea, y no preguntamos siquiera cuánto cuesta, simplemente pagamos, ¿no? En ese sentido del modelo neoliberal. Bueno, me paro aquí un momentito, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo va muy bien? ¿No? Creo que va bien, profe. Okay. Bueno, está entendible. Ok, bueno, de hecho la lectura está muy, muy entendible, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es el multiculturalismo? Bueno, el multiculturalismo comprende dos dimensiones, una son teóricas y otras son prácticas, ¿no?
En el sentido del multiculturalismo es aquel que describe o alude a los diferentes grupos étnicos y culturales en el seno de la misma sociedad, lo que ya venimos comentando. Es decir, dentro de su comunidad seguramente que hay multiculturalidad, ¿no? No solamente pensando desde que vienen gente, o no pensemos la multiculturalidad como gente indígena o gente que habla otras lenguas, que puede ser gente que está en la sierra y que de repente viene a la ciudad y se integra en la cultura. No solamente eso como multiculturalismo. Profesor. Dime, Tere. Adelante. Profesor. Adelante, Tere. Te escuchamos. En cuanto a esto, yo tengo como una ejemplificación. Ajá, a ver. De lo que es la culturalidad. Okay. Por ejemplo, en la comunidad, las diferentes familias que hay, cada familia es como una cultura diferente porque tiene formas de vivir, aunque sean en la misma comunidad, de vivir, de hacer sus cosas, diferente incluso a la de los vecinos. Bueno, eso estoy entendiendo por la multiculturalidad como nos lo explica. Claro, en realidad es eso. En realidad es que, es más, nosotros mismos dentro de la familia tenemos formas diferentes de pensar, yo no sé si les ha pasado, a lo mejor tienen algún hermano, tienen algún primo, tienen alguien que vive en su casa y de repente hace algo y ustedes dicen, no, es que así no se debe de hacer, él está haciendo mal los pasos. No es que esté del todo mal, lo que pasa es que su forma de pensar, su forma en la que ha crecido, su cultura le da esas pautas para actuar de esa manera. Y en ese sentido tienes razón cuando dices que cada familia dentro de la misma comunidad. Ok, eso entonces se entiende como... Ajá. Sí, cada familia dentro de la comunidad es diferente y actúa diferente y piensa diferente y a lo mejor se puede escuchar medio raro, pero quizás hasta cuando hace su comida la hace de manera diferente. Por ejemplo, poniendo un ejemplo acá en mi casa, ¿no? Cuando vamos a tomar pan, vamos a tomar café con pan o con té y lo sopeamos, como se dice, lo sopeamos, pues lo hacemos precisamente con té, con café, con leche, con alguna de esos aditamentos. Sin embargo, en el caso de mi sobrino, se nos hace muy raro porque él sopea su pan, pero lo sopea con agua y a él le sabe muy bien. Y nosotros pensamos, bueno, pero ¿cómo es posible que él sopee su pan con agüita, ¿no? Pero es parte de su forma cultural, a él le gusta así, y bueno, tampoco le decimos que no lo hagamos, porque en ese sentido, nosotros respetamos su pluralidad, ¿no? Respetamos su forma de ser y su forma de hacer las cosas, ¿no? No sé si alguien más quiera dar alguna opinión. Itzel, Anayeli, Bere, Gise. Pues yo nada más complementar que usted había dicho respecto a lo de su culturalidad, de eso de lo de que lo vuelvo a recalcar porque había dicho cada persona es una cultura diferente, aunque incluso sean de la misma casa, de la misma familia, inclusive cada persona tiene una cultura diferente, aunque sean pequeñas cositas con las que difieres, pero aún así tienes tu cultura diferente al de incluso tu mamá, tu papá o con ibas a diario. Exacto, sí, en ese sentido. Y es por eso que... Ajá, adelante, Itzel. Bueno, y es por eso que toma el papel de la interculturalidad, ¿no? Porque pues en esta se basa en cuestión de respeto a la cultura distinta, bueno, de cada persona.
Así es, y además fíjense cómo convivimos con esas personas, ¿no? Convivimos con las personas en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestros trabajos, convivimos con gente que a lo mejor se nos hacen raras algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que de repente se ríe y uno dice, ah, qué loco, ¿no? O cuando, hagamos memoria, cuando nosotros empezamos a ver a las personas que iban caminando y iban hablando solitas, ¿no? En el sentido tecnológico, ¿no? Se nos hacía raro verlas. ¿Por qué? Porque no veíamos que tuvieran el teléfono pegado a su oído, a su oreja, y iban hablando, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba? Pues que tenían manos libres, ¿no? O que tenían ya audífonos Bluetooth, y a nosotros se nos hacía raro, hasta los veíamos pasar y te le quedabas viendo cómo es posible que esa persona va hablando y va contestando cosas, ¿no? Bueno, eso es parte de una nueva cultura, ¿no? A la que nosotros nos estamos introduciendo, ¿no? En el sentido de la cultura tecnológica. ¿Alguna otra cosa, Tere? ¿Algo que quieras decir? ¿Gise? ¿Alguna cosa? Pues como lo mencionábamos desde las otras clases, ¿no? Ajá. Recorte con respecto a lo que estábamos viendo, corríjame si estoy mal. Ajá. Bueno, ahí ya se juntaron las dos. Primero Gise y después Tere, si gustas. Adelante, Gise. Pues como lo dijimos en la otra clase, ¿no? Es como ver al otro desde la exterioridad de nosotros como personas. Ajá. De aceptar que hay personas que van a pensar diferente a nosotros y que no por esto van a estar mal, sino que esos son pensamientos diferentes y que debemos saber aceptar ese tipo o reconocer a ese tipo de cuestiones. Sí, sí. Y que... Ajá, sí, adelante. Y que, pues, es tratar de, por ejemplo, de no discriminar a nadie, mucho menos a las culturas indígenas, porque pues son las que más nos representan como nación. Como decía, de las personas más humildes se rescatan las mejores cosas. Okay. Entonces, sería pues rescatar todas esas situaciones de no discriminar, que sea algo igualitario para todos tengan las mismas oportunidades y no se le niegue a nadie. Ok, muy bien. También bueno. Sí, adelante, Itzel. Y bueno, y ya conforme a todo esto, siento que el gran papel aquí, pues realmente los docentes, ¿no? En impartir, pues en este concepto al respeto, ¿no? En las culturas que existen. Porque, por ejemplo, ahorita en las nuevas generaciones que realmente pues ya no toman en cuenta, por ejemplo, las lenguas originarias, pues indígenas, llegan a existir cierta discriminación hacia a las personas que pues manejan ese idioma. Un ejemplo, en el caso de mi mamá habla el idioma totonaco, y ella al compartir, al hablar allá en estos tiempos afuera, le parece algo penoso, algo que si ella lo habla le van a quedar viendo pues feo o raro, ¿no? Es por eso que pues también se está perdiendo pues una gran parte de eso, debido a que pues ya se lleva a cabo el respeto. Sí. Es como... Ajá, adelante. Bueno, como dice ella, en ese sentido igual pasa que, por ejemplo, mi mamá igual hablaba mazahua, pero como se mudó se fue a vivir lejos de donde vivía. Ajá. Pues prácticamente ha olvidado cómo se hablaba, entonces se va perdiendo, como dice Itzel.
Sí, va perdiendo ese tipo de culturas y que es lo que lo que nos identifica a nosotros. Y como dice, nosotros ya somos más españoles que mexicanos, porque pues lo que ahora la lengua oficial según es la española, ¿no? Cuando en realidad nuestras lenguas serían la, ¿cómo se les llama? pues la indígena, una lengua indígena, que la general Ajá, sería la náhuatl, pero ¿no? viene de nuestros antepasados, bueno, más que nada nuestros padres, porque a causa de eso, pues ya no nos transmiten esa educación. Por ejemplo, yo me gustaría aprender, pero en base a eso, pues ya no existió esa cierta educación. Claro, claro. Y además, si aunamos a eso, que en el caso de que decías que tu mamá habla totonaco, pero de repente ya no lo quiere hablar afuera porque en primera ya no va a encontrar personas que lo hablen y en segunda todas las nuevas generaciones no, en primera no entienden el idioma y en segunda se les hace raro el idioma y en tercera se les hace como ya arcaico, es decir, ya pasado. Sin embargo, eso es una mala visión. De hecho, es nuestra responsabilidad recuperar ese interés por las lenguas, ese lenguaje diverso que tenemos en nuestro país y esas culturas diversas que tenemos en nuestro país. De hecho, desde la presidencia de la República se dice que somos un país multicultural y multidiverso. Y en ese sentido no se pueden hacer leyes generales, se tienen que hacer leyes de manera muy particular para ciertos espacios de personas o de contextos. Y, Que se vaya adaptando. y se vaya adaptando. Y en ese sentido es importante que nosotros intentemos recuperar ciertas cosas, ciertas tradiciones, ciertas lenguas, ciertas formas de hacer las cosas. Es más, hasta la manera de cocinar de nuestros papás, de nuestras mamás, es diferente a la manera en que se cocina ahora. Es una cultura diferente, ¿no? En ese sentido, la diversidad cultural, ¿no? Con respecto a la interculturalidad, que es lo que estábamos mirando. No sé si alguien quiera comentar alguna otra cosa. Tere, ¿ibas a comentar algo? Sí, profesor. Bueno, nada más para complementar y vuelvo a decir que si estoy mal, corríjame. Ajá. Entiendo que ahora al hablar de interculturalidad se refiere a interno, referente a lo que cada uno de nosotros tiene para aportar a la cultura colectiva, a la multiculturalidad que existe. Siento que eso se refiere a la interculturalidad. Ok, sí, lo habíamos platicado también con respecto a inter, porque en realidad pensamos que es de interior, pero en realidad inter viene de la palabra de interactuar. Entonces, cuando decimos intercultural, no es mi cultura, no es mi subjetividad, sino intercultural es esa parte de actuar que en cierto sentido, tiene razón, viene de mi forma de actuar y que comparto con el otro, ¿no? Esa es la interculturalidad, es decir, mi cultura se choca, se comparte con otra cultura y ahí es donde hago la interculturalidad, entre. No sé si me explico, pero o sea, sí tiene que ver con nosotros, con nuestra parte interna, nuestra subjetividad. Y cuando nuestra subjetividad se compara con otra, entonces se hace intersubjetividad, ¿no? En ese del estar compartiendo con el otro se hace la interculturalidad. ¿Ok? Sí, comprendo. Pues. Ok, muy bien. Entonces, avanzamos. Sigo con la presentación. Estábamos en... perdón. Estábamos aquí. Ok, estábamos con el multiculturalismo y bueno, desde lo filosófico
es referente a su dinámica normativa y prescriptiva frente a la realidad. Es decir, ¿qué es el multiculturalismo? Precisamente eso que ya habíamos dicho. El multiculturalismo es forma de pensar, filosofía del otro. En el caso de las compañeras de noveno, hemos leído algunos libros que son filosóficos y que no precisamente es filosofía oriental, sino es filosofía de la gente indígena, ¿no? Específicamente hablamos del libro de Leckendorf, ¿no? De filosofía tojolabal. Cómo ellos tienen una forma de pensamiento diferente, cómo actúan de manera diferente, cómo todo lo consensan entre ellos, etcétera. Entonces, desde lo filosófico, en ese sentido, también desde las políticas públicas se formulan frente a la existencia multicultural. Lo que les comentaba, si se va a hacer una ley que beneficie al pueblo, no podemos hacer una ley como estándar. Quiero decir, no podemos hacer una ley para todos. Necesitamos ver las necesidades y obligaciones de las otras personas, ¿no? Para hacer esa ley. Es decir, para que cada ley esté de acuerdo a cada contexto, ¿no? Y sí realmente asuma la responsabilidad de cuidar del otro en el país. Es decir, imaginémonos que yo les digo, bueno, yo creo que ustedes necesitan maíz todas y les voy a dar 10 bultos de maíz. Pero quizás lo que necesitan no es maíz, lo que necesitan es un sistema de riego para que pueda ese maíz crecer, ¿no es cierto? O, no sé, hay algunas otras, como cuando te ofrecen ¿cómo se le llama eso? Fertilizante, creo, perdón. No. Ajá, el fertilizante para el maíz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, las políticas públicas con respecto a lo multicultural. Bueno, por ahí va. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a lo que es interculturalidad, multiculturalidad, la pluralidad. ¿No? Ok. Nada más con respecto, para ir finalizando, con respecto a la interculturalidad, existen dos dimensiones. Una, función neoliberal, y una, la funcional o la neoliberal, y la otra, la dimensión crítica. En el sentido de la funcional y la neoliberal, en el caso de la funcional y la neoliberal, sí, es respetar a la otra persona en sus culturas, en sus quehaceres, en su forma lingüística, etcétera, etcétera, pero como no me es funcional a mí para sacar dinero para el país, para que sigan produciendo para el país, yo voy a educar, por ejemplo, en esta función neoliberal, respetando sus culturas, pero voy a educar no en su lengua, voy a educar en la lengua en la que yo quiero que estén funcionales. Es decir, si ellos hablan mazateco, totonaca, popoloca, etcétera, yo voy a ir a educar en castellano. ¿Por qué? Porque el castellano es un lenguaje más universal, ¿no? O es más, hasta ahora nos hemos dado cuenta que en el preescolar ya te enseñan hasta inglés. No te enseñan una lengua materna, te enseñan inglés. ¿Por qué? Porque es una lengua que también es muy usada en todo el mundo. Entonces, desde esa dimensión funcional y neoliberal, siempre estoy supraestatal, es decir, encima de, quiero poner mis necesidades por encima de las necesidades de la cultura del otro. Eso sí, respeto sus danzas, ¿no? Eso sí, respeto su folclore. Eso sí, respeto su idioma,
pero bueno, yo te respeto, pero quiero que tú cumplas en el que yo estoy, ¿no? En ese sentido, nosotros no debemos de trabajar en la multiculturalidad, interculturalidad, pluralidad desde el punto de vista funcional o neoliberal, sino debemos trabajar desde el otro punto, desde la dimensión crítica. Desde la dimensión crítica es no imponer nada. ¿Por qué tengo que imponer algo a alguien que está culturalmente acostumbrado a hacerlo de otra manera? Es decir, si, si la persona eh, está acostumbrada a intercambiar sus productos, es decir, hacer el famoso trueque, desde el punto de vista del que yo lo conozco, de llevar algo por otra cosa a cambio, y así ha sido su vida siempre, entonces tendríamos que respetar ese tipo de cultura. De hecho, en muchos espacios, en muchos lugares, mucha gente, por ejemplo arquitectos o por ejemplo gente que se dedica a a la, eh, a la albañilería o gente que se dedica a otras profesiones, lo que hace es precisamente hacer trueque, es decir, pide algo, pide un favor, a lo mejor dice una persona, quiero que me hagas mi casa, hazme el diseño de mi casa, por favor, con planos y todos. Y él dice, ok, y yo te ofrezco trabajar para ti tanto tiempo, ¿no? Y entonces ahí también hay un intercambio de moneda que no precisamente es una moneda física, sino es una moneda de trabajo, ¿no? En ese sentido también se puede respetar esas formas de trabajo. O por ejemplo, anteriormente las personas trabajaban por comida o trabajaban por alguna otra cosa, como por ropa, por ejemplo, o como por fruta, etcétera, etcétera, ¿no? Son formas críticas de ver la interculturalidad. Un ejemplo más. En el sentido de yo se los pongo así, creo que ya se los platiqué alguna vez. En algún momento fui a la Sierra Norte de Puebla, en un lugar que se llama Huehuetla, y entonces vamos en el camión y vamos llegando ya a la comunidad de Huehuetla y va una persona, un señor indígena y lleva un tercio de leña, se les dice un tercio de leña, él va cargando un tercio de leña en la espalda, y atrás iba un niño como de 5 años, de 3 a 5 años, no más grande, y el niño también iba cargando su tercio de leña, claro, a su capacidad, a sus fuerzas, etcétera. Quién sabe desde dónde lo traería, ¿no? Sin embargo, mucha gente ahí en el autobús decía, ¿cómo es posible que ese padre ponga a cargar a su niño? Si supiera las leyes, y si supiera que los niños se deben de respetar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo un acervo legal. Sin embargo, lo que no veían ahí era pues esta educación cultural o que estaba haciendo el padre con el hijo, ¿no? Le estaba enseñando a trabajar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos de ser más críticos y ver por qué se están haciendo tales o cuales cosas, ¿no? Bueno, eso sería lo de la presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir la pantalla. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario para que pasemos al siguiente tema, que sería la tarea. ¿Alguien? ¿Alguna persona? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, ok. Vamos finalizando, entonces, ¿sale? Finalizamos. Vamos a donde ustedes se ponen a brincar y a estar felices, que es la tarea, ¿no?
Ok, la tarea. Bueno, miren, yo les comentaba a sus compañeras anteriormente, a las clases que he tenido anteriormente, que intentaré no dejarles demasiada tarea, sí lecturas, pero cosas fáciles para no ponerles tanto trabajo, sino que puedan hacer algo que sí, eh, aunque sean 2 hojas o 3 hojas, pero que tenga un buen contenido y que les deje un conocimiento. Entonces, en ese sentido, vamos a ir trabajando. La otra, hablando de tarea, todas las tareas, en este caso de esta clase, me las van a entregar los días domingos. Todas las tareas los días domingo. Si no se enteraron de las tareas pasadas, porque en el caso creo que de Tere nos dejó a la mitad por el problema pues de la cobertura, es muy difícil que ahí donde está ella haya cobertura, y lo digo porque también he estado ahí y mi teléfono no tenía señal en ese espacio, entonces sí es muy difícil. En el caso también de Elena y en el caso de Lisbeth es un poco más difícil. Sin embargo, si no se dieron cuenta, no pudieron saber la tarea pasada, todavía se las recibo este domingo, va a ser la única ocasión, entonces pónganse al corriente. ¿Dónde la van a sacar? La van a tomar de los videos que se suben a YouTube. Por lo general digo las tareas hasta el final del video, entonces ojalá los pudieran ver, retomar de ahí la tarea y enviarla, ¿sale? Para la próxima clase, en el caso de todas, ojalá y puedan pasar el tip a todas las personas que no pudieron estar. Y diciendo eso, entonces ahora sí vamos con la tarea. La tarea siguiente va a ser, déjenme les vuelvo a compartir la pantalla para que ustedes vean lo que yo estoy viendo también, que sería en este caso esta, ¿sale? Ya tuvimos la sesión 1, ya tuvimos esta que es nuestra sesión 2, que vimos la diferencia entre multiplure e interculturalidad. Y vamos a ver la sesión 3, la próxima clase, que es identidad, unidad y diversidad, ¿sale? Me van a leer la lectura que se llama Sujetos de la Interculturalidad, es de Álvarez Ruiz, de la página 43 a la 72. Les quería comentar algo. Miren, en el caso anterior, la lectura es de la página 31 a la 39. Sí, adelante, Tere. No, el profesor, es que no había yo visto las páginas, eso era mi duda. Ok, está bien. Bueno, continúo. En el caso anterior, de la lectura, les puse ahí de la 31 a la 39. He tenido un error, porque en la 39 es donde inicia el siguiente tema y termina hasta como a la 42, creo. Entonces tendría que haber sido 31 a la 42, ¿no? Sin embargo, quizás me he equivocado en sus planeaciones o en las planeaciones con respecto a los números de páginas. Ustedes lean, o sea, si hay una ahí, si hay un tema ahí que entran dentro de los temas que vamos a ver, entonces por favor acaben de leerlo para que tengamos todo el contexto de los temas, ¿sale? En este caso es de la 43 a la 72, busquen el tema, profesor. Hay que bajarlo por favor. ¿Y qué me van a hacer de ahí? De ahí del libro que nos había dicho el profe. ¿Perdón? Del libro que nos había dicho de que estamos viendo de interculturalidad. No. Hay que buscar la lectura. Si no sabes cómo buscar esa lectura, te pido por favor que veas el otro video que ya les mandé también a ustedes a su grupo. Ahí se explica cómo ir buscando las lecturas, ¿no? Porque las lecturas están en desorden. Entonces lo que tienen que hacer es ver la lectura, buscar aquí esta que tenemos acá, y después, en este caso es Álvarez Ruiz 2014, página 43 a la 72, y después irnos a la bibliografía que tenemos en la parte de acá abajo para que ustedes sepan cuál es la lectura. En este caso tenemos Álvarez Ruiz 2014,
pero tenemos de la 31 a la 39 y la que necesitamos es esta, ¿sale? Que es de la 43 a la 72 me parece. ¿De dónde vas a buscar el libro? El libro se llama Interculturalidad, Concepto, Alcances y Derecho. Ese es el libro que vas a buscar en los documentos que ya bajaste de Google Drive o que quizás no has bajado, pero que Sí, ya los veo. Ok, y ahí los buscas y entonces buscas la lectura. Puede ser, déjenme ponerlo, puede ser que sea este libro, ¿no? Puede ser que sea el libro 1, o puede ser que sea el libro 2, o puede ser que sea el libro 3, etcétera, etcétera, ¿no? No sabemos cuál libro es, entonces ahí es donde nosotros necesitamos buscarlos, ¿sale? Y ya de ahí hacer la lectura. En este caso, pues nosotros buscamos este que era interculturalidad, concepto, alcances y derecho. Y pues miren, toca la suerte de que sí es Aleida Álvarez Ruiz. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues buscar las páginas, ¿sale? Pero este fue coincidencia, ¿sale? Sí, adelante, Sí. ¿iban a preguntar algo? ¿Cuál es la tarea entonces? Sí, Profe, bueno, no sé si ya le... algo. Sí, adelante. Adelante. En mi caso que está un poco complicado la señal, Ajá. en mi caso que está un poco... Sí, tú sigue. Entonces, ahora al participar, le tengo que dar cuenta a los que se escuchan. Entonces, duda, poder esta idea, cuando realicemos la lectura, escribir algunas cosas y no sé, algo, Sí, me parece algún perfecto. mapa y más. Sí. Esa idea que tienen Ayeli me parece perfecto. En el caso de ello, en el caso de algunas de ustedes que no tengan muy buena señal, recuerden que siempre van a poder ver el video en la plataforma. Pero en el caso de que quieran participar y no pueden porque su señal es deficiente, sí, lo que pueden hacer es que en el mismo documento donde me vayan a entregar, o me pueden entregar otro documento donde me pongan sus dudas anteriores, yo lo reviso y en la siguiente clase resolvemos esas dudas. Muy bien. Bueno, entonces, ya les digo la tarea porque nada más les dije la lectura, pero no les dije qué iban a hacer. Entonces, la lectura es... un segundo, déjenme encontrar... Un segundo. Ay, creo que ya la perdí. Bueno, déjenme ver. Aquí está, ¿sale? Entonces, la lectura es la sesión 3. Tenemos la sesión 3. ¿Qué van a hacer de ahí? Es de la 43 a la 72. Entonces, de ahí lo que me van a hacer es un pequeño reporte de lectura. Con todas las cosas que son necesarias, es decir, su presentación, si van a citar algo del mismo libro, si tienen un pensamiento propio, lo quieren poner ahí también con respecto a eso, como lo que comentaba Tere, por ejemplo, está muy bien, ¿sale? ¿Cuánto necesito de ahí? De esa lectura. De esa lectura me van a hacer máximo 3 hojas de... 3 hojas de escritura, ¿sale? Del reporte, máximo. No más. Si se pasan más, otro poquito está bien, pero que sea lo máximo 3 hojitas de lectura. Obviamente con con su presentación y todo lo que lleva el trabajo. ¿Sale? Ese sería el trabajo con respecto a esa lectura. Dígame. Profesor, este reporte en Word, ¿se lo vamos a mandar? Ok. El reporte es en Word. Todos los reportes van a ser en Word. Me lo van a mandar en electrónico. Y yo creo que a ustedes les queda más fácil usar el WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, mándemelo de manera personal al WhatsApp, ¿sale? Para que no anden buscando correos ni nada. De manera personal al WhatsApp para que
sea más fácil para ustedes. A menos claro que tengan alguna otra propuesta, ahí vemos cómo le hacemos. Profe. Sí. Okay. Y solamente que nos pasen su número para que hagamos lo de las entrevistas. Muy bien. Qué bueno que me acuerdan. En el caso de las compañeras de noveno, miren, estamos trabajando con evaluación, déjenme ver, se llama principios de la evaluación, y ahí salió el tema de cómo podemos hacerle para entrar a dar clases ya, ¿no? Bueno, y entonces una de una de las respuestas fue que haciendo servicio social, ¿no? Y que podíamos hacer referencias, amistades, etcétera. Y entonces a las compañeras se les pidió la tarea de que les hicieran unas entrevistas a ustedes, a las de noveno, porque todas ustedes ya están haciendo servicio social, o al menos lo estaban haciendo antes de que se viniera este desastre mundial, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta concreta es, en el caso de ustedes, de noveno, es que si me permiten proporcionarles sus números telefónicos para que ellas les marquen, ya sea por mensajito o ya sea por una llamadita, para que les hagan la entrevista. Señoritas de noveno, ¿sí? ¿Les puedo pasar sus números? Me parece. Sí, ok. Entonces yo les paso los números, ya nada más ustedes se comunican, ellas de hecho les van a llamar para hacer la entrevista y ellas me puedan entregar ese trabajo. ¿Sale? Profesor, dígame, no tengo señal, yo no tengo internet. Ajá. No tiene señal. Que nos las manden. Ajá, pues igual te las pueden mandar por WhatsApp. No, solo tengo Wi-Fi. Ok, pero... Por eso, bueno... Que te las manden. Podemos hacer el cuestionario, se lo mandamos a lo mejor por un mensajito y ya cuando tengan oportunidad de contestar, pues ya lo contestan y ya no lo envían a nosotros otra vez, no sé si se pueda así o... Ok, yo creo que... Bueno, a mí me parece perfecto y si es así, yo hago esa opción. Ok, entonces ya ustedes se comunican por medio de WhatsApp para que no haya tanto problema. Es para un trabajo de ellas con respecto a lo que les ha parecido a ustedes el servicio social o la experiencia que han tenido con respecto al servicio social. Y bueno, una segunda tareita. Esa segunda tarea yo creo que van a tener que ocupar también la tecnología en el sentido de usar sus teléfonos y cada una de ustedes me va a hacer un videíto bien pequeñito de un minuto, el video de un minuto para que lo puedan mandar por WhatsApp. De un minutito donde me presenten toda la diversidad que tienen en su espacio donde se encuentran, es decir, todo lo que yo creo que está en mi cultura, es decir, en el caso de Tere, porque conozco más el lugar físico donde ella vive, que es un lugar maravilloso, a mí me gustó mucho, y como si fueran youtubers o como si fueran gente que está explorando, decir, miren, este es mi contexto, yo vivo aquí, estos son los árboles que me han acompañado toda la vida, esta es mi cultura, esto es lo que creo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Preparen un videíto de un minutito donde puedan explicar ciertas cosas de su contexto y que lo vinculemos con la cultura. No sé si me explico hasta ahí. ¿Sí? Profe. Dígame. Dígame, señorita Tere. Eso ya ¿Eso ya qué, Tere? Profe, eso sería todo, profesor. Sí, eso es todo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o duda y ya le vamos a parar ahí.
Díganme si tienen Sí, alguna pregunta. Adelante. Sí, profesor, ya yo tengo una. Ok, adelante. Adelante, ¿quién me habla? Gise, Itzel. Soy yo, profe. Una duda. Adelante, Liz. Dime. El video dice que es de 1 minuto. Sí. Grabado. Vamos a mostrar nuestra cultura. Sí, sí. Ajá, va a ser grabado. Nosotros, hablando nada más en puro audio o también No, ahí en video. físicamente En que video. nos veamos. Sí, sí. Tienen que hacer un video. Un video de 1 Ah, minutito como la con dado. sí, mostrando su contexto cultural, ¿sale? Para que compaginemos después, igual y yo pueda hacer acá, después de que me manden todos los videos, igual y puedo hacer acá una reconstrucción de todo o un pegado de todo y presentárselos acá, o si no se puede, hacer una unión de todo y subirlo a la página para que vean la diferencia de... La diversidad de cultura. Exactamente, la diversidad de culturas, ¿sale? Entonces, ok, profe. muy bien. No sé si, Gracias. si voy a dejar de compartir. ¿Alguna otra duda? Si no, para que le dejemos aquí y nos veamos en la siguiente clase. Vale, nos vemos. Todo. Ok, pues un gusto estar con ustedes y Es todo. nos vemos la próxima clase, Igualmente. señoritas. Cuídense mucho, un Bye, abrazo bye. virtual a todos. Chao, hasta luego. Chao. Luego, Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós, chicas. adiós. Right.